Los lados, los negocios de comida ecológica están en auge en nuestro país. Estos establecimientos no solamente sobreviven a la crisis, sino que han crecido en España un 25% en la última década, superando la media de crecimiento del conjunto de la Unión Europea, que se sitúa en un 12%. Vamos a visitar uno de estos comercios. En las tiendas de alimentación ecológica, uno de los productos estrella son los cereales integrales, que son alimentos prebióticos. Los prebióticos los podemos encontrar en los cereales integrales y en las legumbres. También en las frutas y verduras, porque son fibras solubles que los llevan estos productos. Cada mañana, Marta se toma un vaso de kéfir, un alimento probiótico que ayuda a mantener sana la flora intestinal. En la tienda donde trabaja, Marta aconseja a los clientes sobre otros probióticos. Los probióticos, lo más conocido es el yogur. Después hay otros que son incluso muchísimo más potentes, como el miso y la salsa de soja. Son alimentos fermentados. Entonces ahí podemos encontrar los probióticos que llevan estas bacterias beneficiosas. Los efectos beneficiosos de estos alimentos se incrementan si también consumimos alimentos prebióticos para estimular el sistema inmunológico contra las infecciones, destruir compuestos tóxicos, eliminar sustancias potencialmente cancerígenas y prolongar un buen estado de salud. Lo más aconsejable es no desdeñar ningún nutriente. Bueno, hoy en día en el mercado encontramos muchos productos enriquecidos con probióticos, una palabra que cada vez está más de moda. Eulalia Vidal, nuestra experta en nutrición, muy buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, Juanjo. ¿Qué es esto de los probióticos? Por favor, sácanos de dudas. Sí, bueno, es una palabra que se ha puesto muy de moda, ¿no? Hay muchos alimentos que son probióticos, pero antes de definir qué es probiótico, lo que voy a comentar es que, a ver, nuestro intestino, nuestro aparato intestinal, está repleto de unos microorganismos, ¿no? que al final habitan en él, pero que son buenos, algunos malos, pero el equilibrio de esta flora bacteriana, de estos microorganismos que habitan en nuestro aparato intestinal, son necesarios, son imprescindibles, porque gracias a estos microorganismos, pues nosotros podemos tener podemos prevenir un estreñimiento, podemos tener nuestras defensas aumentadas, podemos prevenir un cáncer de colon, es decir, podemos tener un intestino en condiciones. Entonces, estos microorganismos, cuando los encontramos en determinados alimentos, reciben el nombre de probióticos. Entonces, probióticos son unos microorganismos que cuando los ingerimos a través de estos alimentos ayudan a aumentar esta flora bacteriana que tanto nos protege y que tan beneficiosa es. Entonces, estos son los probióticos. Probióticos es el nombre que recibe estos microorganismos que encontramos en muchos alimentos. Vale, ¿y es imprescindible entonces, Eulalia, tomarlos como complemento o ya nos fiamos solamente de lo que obtenemos por los alimentos? Claro, ¿en qué alimentos encontramos, por ejemplo, los probióticos? Los probióticos están en los alimentos como las leches fermentadas, por ejemplo, el yogur, ¿no? El kéfir. Estas leches fermentadas son muy ricas en probióticos, lo cual, tomando simplemente de 1 a 2 yogures al día... ¿Entraría también el queso fresco? No, aquí mejor las leches fermentadas, que es, ya digo, yogur, y lo que es el kéfir, por ejemplo, también sería un alimento probiótico. Entonces, estos alimentos, tomando un par de yogures al día, lo que estamos haciendo es repoblar, aumentar la cantidad de estos microorganismos a nivel de intestino. Lo que están haciendo es favoreciendo el crecimiento de estos microorganismos. Entonces, tomando yogures sería suficiente, no hace falta ni tomar suplementos. Hay muchos suplementos que llevan probióticos. Estos suplementos que llevan probióticos, evidentemente no son malos, pero están indicados en situaciones muy determinadas. El día a día, si no hay problemas intestinales, con un par de yogures al día sería suficiente. ¿Y en qué situaciones deberían o están indicados? Claro, cuando, por ejemplo, en épocas de estrés, en infecciones gastrointestinales, o por ejemplo, gente que toma antibióticos, o personas que están en tratamiento de quimioterapia, lo que hace es que esta flora bacteriana se va perdiendo, va bajando de nivel, cada vez hay menos cantidad de microorganismos. Entonces, una de las maneras para potenciar estos microorganismos, para aumentar esta cantidad, es tomando estos suplementos de probióticos, que entonces se venden en cápsulas y que el médico evidentemente es el que tiene que decir qué cantidad deben tomar. Pero en situaciones
muy particulares como los que te comentaba, es importante tomar el suplemento que es un probiótico, pero si no hay ningún problema intestinal, es decir, no hay una gastroenteritis, ni estás tomando antibiótico y es una época que tampoco estás en estrés, tu flora bacteriana lo que tienes que hacer es mantenerla tú con una dieta equilibrada, variada y aportando pues leches fermentadas como serían los yogures o el kefir. O sea, solamente se encuentran en estos productos, solo yogures. Se encuentra lo que pasa que mucha gente confunde probiótico con prebiótico, que son dos cosas muy diferentes. Claro, el probiótico es el microorganismo que tú ingieres y que ayuda a aumentar tu flora bacteriana, y el prebiótico es un vegetal. Por ejemplo, podría esto ser un prebiótico, los champiñones podrían ser un prebiótico, el salvado de avena es un gran prebiótico. ¿Por qué? Porque este tipo de fibra lo que hace es alimentar estos microorganismos. ¿Qué quiero decir con esto? Que la persona que no toma yogur no le pasa nada, es decir, no por no tomar yogures uno ya tiene que pensar, ¡ay, mi flora bacteriana! No, no pasa nada, porque lo que es importante es alimentar estos microorganismos, y quien alimenta estos microorganismos son las fibras, y las fibras las encontramos en los vegetales, en las frutas. Lo que pasa que no todas las verduras llevan estos prebióticos, sobre todo el salvado de avena lo lleva, la cebolla lleva mucho prebiótico, es decir, son fibras que lo que hacemos es dar de comer a estos microorganismos, que son los que realmente nos protegen de muchas infecciones. Cuando hablabas de los yogures, estabas comentando, Eulalia, 2 yogures al día. Hay mucha gente que les cuesta trabajo hasta tomarse uno. Por eso te digo que si hay personas que no les gusta el yogur, no deben alarmarse, es decir, no pasa nada. Lo que sí que es importante es tomar las raciones de lácticos al día, es decir, tomar de 2 a 3 raciones de lácticos al día, con leche, a través de yogures, requesones o de queso, también, es decir, frescos. Evidentemente, es decir, el aporte de calcio con estos alimentos es suficiente, no hace falta que intervenga el yogur. Pero para aumentar la flora bacteriana de nuestro organismo, de nuestro intestino, tampoco hace falta mucho el yogur. Es decir, lo que es importante es que los demos de comer. Yo siempre digo que es como una planta, ¿no? Una planta a la que se muere, ¿qué haces tú? Comprar otra y replantarla. Y cuando se muere, ¿qué haces? Comprar otra y replantarla. No, lo que tenemos que hacer con esta planta es ponerle agua, vitaminas, abono, es decir, la planta tiene que crecer por sí misma, no debemos estar cambiándolo continuamente. Por eso es lo mismo, es decir, no debemos aportar microorganismos diariamente, que no es malo, pero lo que tenemos que hacer es cuidar los que tenemos, es decir, tomar muchos vegetales, que estos son los que se encargan de proteger esta flora bacteriana, que esté en buenas condiciones, y esta flora bacteriana es la que nos protege de muchos problemas intestinales. Y ese cuidado se consigue con una alimentación sana y saludable. Por eso siempre decimos los vegetales a la hora de comer y a la hora de cenar. A ver si se nos va quedando clarito. Eulalia Vidal, pues muchísimas gracias y, gracias como no, a vosotros. te esperamos la próxima semana. Hasta la semana que viene.